Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el médico que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y en momentos críticos como el terremoto de Pedernales o en la guerra en la frontera norte, esta guerra al narcotráfico. Bien, hoy les hablaremos acerca de la crisis que vive Ecuador, porque Ecuador en este momento es el país que en Sudamérica está viviendo la peor crisis en todos los aspectos, a tal punto que se ha convertido en el primer exportador mundial de cocaína a Europa, en el país más violento de Latinoamérica, de la parte continental de América Latina, porque por supuesto Haití sigue siendo el más violento de América Latina, y en tercer lugar, un país que a pesar de que tiene una enorme cantidad de recursos, es el primer productor mundial de banano, es el primer productor mundial de camarón, es uno de los más grandes productores de cacao, es productor de oro, de petróleo, de plata, y ahora empieza la explotación del zinc. Además, tiene la mayor cantidad de agua dulce del planeta, 5 veces más por kilómetro cuadrado que Estados Unidos. Tiene además la mayor biodiversidad, diversidad en el Océano Pacífico, donde tiene las corrientes de Humboldt y el Niño, con la mayor información genética del Océano Pacífico. Biodiversidad en la costa, donde conservan los bosques húmedos tropicales de la costa del Pacífico Sur, inclusive manglares. Además, tiene los Andes húmedos más importantes de Sudamérica y además las selvas húmedas tropicales más importantes de la Amazonía, los ríos más caudalosos que fluyen hacia el río Amazonas desde los Andes. Estamos hablando del Napo, del Pastaza, del Putumayo. En fin, esto hace pensar que algo, algo extraordinario debe estar pasando, porque a no dudarlo es explicable que, por ejemplo, países de África como Camerún o con otros como Zaire o algo similar tengan grandes dificultades económicas y crisis, porque por supuesto tienen una gran área desértica. Inclusive Egipto, los países del norte de Asia, de países de Asia Menor, son países desérticos con un gran problema del agua. No tienen biodiversidad, han vivido en zonas desérticas por siglos. Sin embargo, les va mucho mejor que a nosotros. ¿Cómo se explica esto? Aparentemente la explicación es que los 3 últimos gobiernos que hemos tenido han sido de gente mediocre, de gente mala. Esta gente, el principal problema que hemos tenido es que ya desde la época del Ecuador, de la colonia, Ecuador tenía el problema de la salud. Nosotros tuvimos durante la época de la colonia el gran problema del bocio, que produjo en todos los Andes, desde Bolivia a Ecuador, una epidemia de cretinismo endémico. Entonces muchas de las poblaciones indígenas de América del Sur en los Andes tenían el problema de que sus comunidades estaban pobladas de niños, jóvenes, inclusive adultos, que tenían retraso mental producido por el cretinismo endémico debido al hipotiroidismo. Pero además Ecuador pues ha sufrido desde la época de la colonia hasta la actualidad grandes problemas epidemiológicos en la costa, porque fuimos víctimas de la viruela, del sarampión, de la tosferina, de la polio. La polio llegó a ser una de las enfermedades que arrasó los Andes. Tenemos también problemas con la leishmaniasis, la oncocercosis, otras enfermedades, la leishmaniasis de origen americano, la oncocercosis de origen africano, que han llegado a Ecuador y han creado grandes problemas en zonas rurales especialmente. En las zonas urbanas, Ecuador ha tenido un gran problema de desarrollo urbano en la zona costera, mientras que la zona urbana andina ha tenido un desarrollo urbano extraordinariamente bueno, lo mismo que en la Amazonía. Pero en la zona costera de Ecuador se han creado grandes barrios miseria, y estos grandes barrios miseria que se producen ya desde el momento mismo en que el fenómeno del niño y el fenómeno de la Humboldt hacen presencia, y el fenómeno del niño produce inundaciones, y esto crea conflictos de propiedad, porque borra los linderos de las propiedades con las inundaciones, y el periodo de la sequía que hace imposible especialmente el desarrollo de la agricultura y la ganadería
y que estos fenómenos como el niño y la niña, próximo a llegar la niña y al que pasamos el niño, hacen grandes destrozos, y estos destrozos en su mayoría son en la zona costera. A su vez, este problema de administración que hemos sufrido se debe a que los 3 últimos gobiernos realmente han sido gobiernos de gente que tiene problemas de salud. El caso de Lenín Moreno era un individuo que tenía una parálisis de las 2 piernas. En el caso de Guillermo Lasso tenía dificultad motriz, de coordinación física, de visual e inclusive llegó a tener problemas de cáncer. En el caso del actual presidente tenemos el problema del autismo. Es un individuo hiper impulsivo, poco reflexivo, sin control, sin autocontrol, que vive para sus pasiones, vive y muere por sus pasiones. Y esto es un gran problema, porque debido a esa incontrolable vehemencia, invadió la Embajada de México, invadió el territorio de México. México no es un país cualquiera, México es el país de habla hispana más grande del mundo, el país latinoamericano más de habla hispana más y mestizos más grande del mundo. El segundo es el mayor vecino de los Estados Unidos en económico, el vecino económico con mayor tránsito económico en la frontera sur de Estados Unidos, es el mejor socio o uno de los grandes socios comerciales de este Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, fue una tontería que le ha costado el puesto al embajador norteamericano, porque el embajador norteamericano comenzó a darle viento en popa al señor presidente del Ecuador. Este señor se creció, pensó que Estados Unidos estaba en las manos de él y que podía utilizar a Estados Unidos para amedrentar a México. Y no es así. Entonces, esta impulsividad del presidente Daniel Noboa, que ahora está de candidato a ser reelecto, llevó a Ecuador a una crisis internacional que ahora está siendo juzgada por el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, donde ya Ecuador es prácticamente señalado como culpable. Y a su vez, esto ha traído como consecuencia que las relaciones entre Ecuador y México, que es el más importante país de América Latina, de América hispana, porque también tenemos a Brasil y Argentina, pero Argentina realmente está colapsado. Brasil sigue siendo una de las 7 potencias más grandes del mundo en este momento, y México está en el puesto número 12. Entonces es una potencia mundial ya México. El enfrentarnos a México es realmente una tontería, porque son gente que tienen nuestro mismo idioma, nuestra misma cultura, nuestra misma identidad, nuestras mismas razas, y no puedes tener peor enemigo que alguien que se te parece. Lo que le pasa a Ucrania y Rusia. Nunca Rusia pudo tener peor enemigo que un ucraniano, porque un ucraniano es un ruso, un mexicano es un ecuatoriano y un ecuatoriano es un mexicano. ¿Qué diferencia hay entre mexicanos y ecuatorianos? Pues prácticamente ninguna. Y habernos puesto a los latinoamericanos unos contra otros es una tontería, una estupidez.